Todos sabemos que hay diferentes tipos de bosques y árboles, pero estar en uno u otro puede cambiar completamente nuestras probabilidades de sobrevivir una situación de emergencia o nuestra experiencia recreativa practicando bushcraft. El arbolado y ecosistema que encontremos alrededor nuestra va a determinar completamente nuestras acciones y posibilidades. Dentro de estos, hay ciertos tipos de bosques donde se facilitan estas prácticas mencionadas y otros donde, sin una más avanzada preparación y conocimientos, es más complicado manejarse. Por eso mismo, en este vídeo vamos a analizar una serie de bosques, según el tipo de vegetación, de peor a mejor, teniendo en cuenta los siguientes criterios y parámetros. La facilidad para encontrar o construir un refugio y utilizar la madera. La facilidad para encender un fuego. La facilidad para encontrar o obtener agua. La facilidad para encontrar alimento. Y por último, la facilidad para encontrar recursos medicinales. Vamos con el top. En el número 5 vamos a encontrar los robledales y encinares. Sé que son dos tipos de bosques diferentes, pero comparten bastantes características. El encinar es el bosque mediterráneo por excelencia. El robledal, en cambio, es más común en la vertiente atlántica. A priori, la madera de estos árboles es de primerísima calidad, pero por culpa de su dureza es muy difícil de trabajar en la naturaleza sin las herramientas adecuadas. Además, las formas retorcidas de estos árboles y sus ramas tampoco ayudan en la elaboración de un refugio, por lo que este es un gran punto negativo a tener en cuenta. En cambio, el punto fuerte de este tipo de bosques es la comida que nos pueden llegar a ofrecer. A nivel de fauna están muy vivos, de hecho en ciertos lugares tenemos que andar con ojo con la superpoblación de jabalíes. No es muy divertido cuando queréis pasar una noche y se os acercan más de lo debido. Estos bosques en otoño nos ofrecen abundantes bellotas, las cuales eran el alimento más común en la península ibérica hasta la llegada de los romanos y el trigo. Las bellotas pueden llegar a ser comestibles, aunque primero las tendríamos que limpiar bien y librarnos de sus taninos para luego hervirlas o tostarlas. De la misma manera podríamos llegar a elaborar otro alimento muy nutritivo, la harina de bellotas, aunque por desgracia requiere mucha mano de obra y bastante elaboración. Para la obtención de agua, por desgracia, habitualmente y especialmente los encinares suelen ser bosques bastante secos donde encontrar una fuente de agua es complicado, pero en comparación en bastantes robledales norteños que se encuentran en zonas húmedas, sí que es bastante más sencillo encontrar buenas fuentes de agua ya que habitúan los ríos y riachuelos. Estas maderas, además de su gran poder calorífico, se consumen de una manera lenta y controlada, siendo así muy eficientes. Una buena cama de brasas de roble o encina nos ofrecerán una temperatura excelente para cocinar. El problema es que, si por un casual el clima está húmedo o ha llovido y no tenemos una buena yesca como ayuda, encender esta madera puede llegar a ser bastante complicado y eso es algo a tener en cuenta. En el ámbito medicinal, estos árboles están llenos de taninos, que es un astringente. De todas las maneras, los aspectos médicos de estos árboles, específicamente del roble, se discutirán al completo en un futuro vídeo, pero ya os adelanto que, por ejemplo, la corteza es buenísima para cortar una diarrea. Pasando al número 4, encontramos los hayedos. Los hayedos son típicos bosques atlánticos que caracterizan el piso montañoso de la región norte o húmeda de la península ibérica. Hablando de su madera y de su uso a la hora de confeccionar un refugio, sin llegar al extremo de la madera de encino o roble, la de haya es de bastante dureza, con la contra de que se pudre bastante más rápido que las anteriormente mencionadas. Para la preparación de un refugio, su madera sigue sin ser completamente recta, especialmente las ramas, y a la hora de pasar la noche tenemos que tener especial cuidado con las widowmakers, ramas de árbol que parten durante la noche y pueden caer encima nuestra. Se detallará más información sobre estos sucesos en un próximo vídeo. A la hora de hacer fuego, aunque la madera de haya sea de muy buena calidad para hacer una hoguera con un poder calorífico respetable, el clima donde se encuentra suele ser muy húmedo, lo que dificulta en gran medida el poder encender un fuego. Dicho esto, si accedemos al interior de la madera de haya y elaboramos un palo emplumado, tenemos una yesca natural bastante interesante para poder prender nuestro fuego. Seguramente el mayor beneficio del bosque de haya sea la gran facilidad para encontrar agua. Los hayedos se encuentran en climas muy húmedos y de la misma manera, esta gran facilidad de encontrar ríos, riachuelos y manantiales naturales en ellos. En los hayedos se respira una gran cantidad de vida animal, como corzos, jabalíes o tejones. También podemos encontrar una gran cantidad de setas u hongos, conociendo su correcta identificación. Otro de sus alimentos a destacar es el fruto del haya, el hayuco, que es comestible y podemos elaborar harina con él. Como remedio natural, el haya también es rica en taninos, así que como hemos comentado antes, será astringente. Una decocción de la corteza podría ayudar para bronquitis, gripes o resfriados, por ejemplo. Como algo a destacar también, las hojas de haya poseen propiedades diuréticas. Se ha llegado a utilizar infusiones de hojas secas para aumentar la producción de orina y así principalmente eliminar arenillas o piedras en los riñones.
Vemos que la cosa se ha puesto interesante con el haya y ahora vamos a pasar al número 3, uno de los bosques más comunes que podemos encontrar, los pinares. Aunque la madera de conífera y pino no suele ser muy resistente, es especialmente buena para construir un refugio temporal de forma rápida y efectiva. Estos bosques pueden estar plagados de árboles de un grosor no muy grande ya caídos, y esta misma madera recta y larga, perfecta para edificar nuestro resguardo. Y como bien sabréis, el pino es un árbol siempre verde, por lo que podemos utilizar sus hojas incluso en invierno como aislante del frío y húmedo suelo. El pino se trata de una madera que tiene mucha resina, de modo que desprende mucho calor, lo cual podría ser en un principio ventajoso. Sin embargo, también es muy fácil que salten pequeñas brasas al exterior, lo que es peligroso y al mismo tiempo se consume con bastante rapidez. Uno de los grandes beneficios del pino a la hora de encender una fogata es esta misma resina que acabo de mencionar. La madera resinosa del pino, o tea de pino, es una yesca fenomenal para encender un fuego. Para más información de esta, os dejaré un vídeo en la descripción sobre diferentes yescas naturales que podemos encontrar en un entorno natural. Como dato interesante, me gustaría deciros que la resina de pino también puede impermeabilizar artículos, como botas, guantes o un toldo, por lo que se convierte en un recurso muy a tener en cuenta en situaciones de supervivencia. Los bosques de pino pueden llegar a ser muy comunes y el tema de la obtención de agua puede variar bastante según la localización geográfica. En una zona montañosa y húmeda, la obtención será bastante más sencilla que en una zona mediterránea, obviamente, y aquí cada uno tendrá que investigar lo que tenga cerca. Y pasando al tema del alimento, como pudimos ver en mi vídeo sobre el campium, una parte de la corteza de ciertos pinos es comestible y esto puede venir perfectamente para ciertas situaciones de emergencia o supervivencia. Considerad también que en estos bosques proliferan una gran cantidad de hongos y setas, pero que sin una formación previa será un recurso que no podamos aprovechar. En un ámbito un poco más medicinal, el té de agujas de pino, especialmente en primavera, puede ser de especial utilidad debido a su alto contenido en vitamina A y C. Vamos, buenísimo para combatir el escorbuto. La resina de pino que hemos comentado previamente también se puede utilizar como antiséptico, así que vendría muy bien para ciertos cortes, raspaduras y abrasiones. Pasamos al top 2, también conocido como el santo grial del bushcraft, los abedulares. El abedul es un árbol increíble y que obviamente recibirá un vídeo en específico en este canal. Primero de todo, su madera es una gozada para trabajar y bien recta, algo de agradecer. Con su misma corteza podríamos crear un refugio perfectamente. Y ya os digo que tiene muchísimos usos. Por ejemplo, podemos hacer cestas y canoas con esa misma corteza. Pero lo que más llama la atención de este árbol es la facilidad que nos ofrece para encender un fuego. Podemos encender su madera aunque se encuentre mojada, y su corteza es una excelentísima yesca. Los abedules generalmente crecen en zonas de alta montaña, donde encontrar riachuelos y manantiales no es especialmente complicado. Lo que sí que es interesante es su savia, ya que puede ser recolectada con facilidad y consumida. La savia es un líquido prácticamente incoloro y ligeramente dulce que proviene del agua que absorben del suelo los abedules a través de sus raíces para alimentar el árbol y estimular su desarrollo. Es una bebida natural que calma la sed y tiene importantes propiedades de las que hablaré en un futuro vídeo, pero aunque sea bastante segura en su consumo, no sustituye completamente al agua ni se recomienda tomar demasiado. Recordar que esta savia solo podemos extraerla a finales de invierno y en primavera. Como alimento, con esta misma savia se pueden preparar jarabes, cervezas, vino o vinagre, o incluso azúcar. Podemos hacer un té con la corteza de la raíz, las hojas o las puntas de las ramas. Las hojas son muy tiernas y se pueden comer o utilizar para aromatizar. La corteza interior, el cambium, es comestible y se puede usar como sustituto similar a la harina. Pero como con el pino, son en situaciones muy complicadas. En el apartado medicinal, muchos grupos étnicos europeos, asiáticos y americanos han usado el abedul como remedio para diferentes males. El abedul negro, por ejemplo, se ha utilizado para tratar la tuberculosis de los pulmones. Y las hojas de cualquier abedul se puede masticar o preparar un té con ellas para tratar resfriados y problemas urinarios. Deciros también que el hongo de abedul o chaga tiene importantes propiedades antioxidantes, antitumorales e inmunorreguladoras. Como curiosidad, y quizás no se sepa mucho, es que la resina del abedul o alquitrán fue el primer superpegamento. La arqueología muestra que se ha utilizado durante al menos 80.000 años. Existe una punta de lanza con una huella de pulgar neandertal en el alquitrán que unía la madera con la piedra. Impresionante. Antes de pasar al top 1, me gustaría hacer una especial mención a los bosques de abetos y castaños. El abeto, al igual que el pino, nos ofrece una buenísima madera para construir un refugio. En cuanto al castaño, este árbol nos ofrece una grandísima cantidad de comida durante el otoño, encima de muy fácil obtención. Y finalmente, en el top 1 tenemos los bosques mixtos.
Un bosque con un solo tipo de arbolado nos limita de una gran manera a la hora de practicar muchísimas cosas, mientras que un bosque donde encontremos una gran variedad de árboles nos ofrecerá las ventajas de cada uno para suplir las carencias de otros. Por ejemplo, un bosque que nos ofrezca una mezcla de maderas blandas y duras es muy interesante, lo que podría ser un hayedo donde se encuentra abedul repartido para facilitarnos así la vida a la hora de preparar un fuego. Lo mismo con algún pinar, con alguna encina o roble disperso, que nos ofrezca una buena madera y propiedades medicinales alternativas. Un bosque vivo, diverso y con una gran cantidad de recursos es lo más interesante que podemos encontrar, aunque no todas las combinaciones son tan efectivas. Lo ideal sería, como no, adaptarnos perfectamente a nuestro entorno nativo y asiduo. Si en las zonas en las que me suelo mover son hayedos o pinares, tendríamos que aprender a desenvolvernos perfectamente en estos lares, aprendiendo las características naturales de estas mismas zonas y cómo aprovecharnos de ellas. Esto último no quita valor a tener que aprender y manejarnos de forma holgada en ambientes diferentes, ya sea porque hay bosques y arbolados mejores para practicar bushcraft o simplemente para estar mejor preparados para una situación de supervivencia. Para ir finalizando, comentaros que obviamente hay más tipos de bosques, pero estos son en los que personalmente tengo más experiencia y, como no, es mi propio ranking. En América el entorno es bastante diferente, por ejemplo, así que esto no sería de tanta utilidad. Aun y todo, dejadme saber en los comentarios cuál es vuestro árbol o tipo de bosque favorito donde practicar bushcraft, y como no, estáis invitadísimos a añadir bosques diferentes a esta lista. Como siempre, eskerrik asko eta hurrengo arte. Aio!